Okay, hi there. My name is Max, and I would to I would like to introduce my presentations about my work and workshop is a numeric method. Let's get started. Okay. It calls finite difference method in quantum harmonic oscillator in 2D. And if you know about that, this equation, the equation represents an eigenvalue, a problem of eigenvalues, okay? And what means this expression is a matrix multiplied by a vector. The vector is the eigenvector of, in this case, is C, that represents the solution of the system, and that product is equal up C multiplied by one scalar. This scalar is the eigenvalue. That's in this case, this value is the energy of the quantum harmonic oscillator. And so to solve this system, we find the eigenvalues of this matrix, because this H is a matrix. It calls the Hamiltonian matrix, and more analytically, it expresses in this case like minus h bar power 2 over 2ma multiplied by that's the Nabla operator in 2 dimensions. And I forget no only these partial derivatives are the Nabla operator, okay? And this term is the potential energy of the oscillator in 2 dimensions, right? And we have the solution multiplied, the solution applied by this operator, Hamiltonian operator, and that equals to the eigenstate, okay? And how it looks, right? The numeric solution is such an this way. This means probability, density of probability. That means about what probability is, where is the electron, right? What is the probability to find the electron? That is summarized. That means this graphic, in this case, is in 2 dimensions. And if you want to see about the c-axis, you will see this pattern, right? When the concentrate of the probability is more intense in the center, and it will be distributed around the surrounding the center. And yep,
This is a color bar that describe that. For solve this system, we use the numeric method. It calls different finite difference. More specifically, the 5 points or 5 stencil, right? When it's about you create a mesh grid or a stencil or a grid where you where that grid will be represents about the space in this case, right? And the space and the solution is we obtain the solution about or we obtain the solution by boundary conditions, right? We could have boundary conditions when the equation is such a problem of how I say this. We have boundary condition when we have a Stern level problem, right? Let's go ahead. Okay, for explain more about this, the quantum harmonic oscillator is a quantum mechanical analog of the classic harmonic oscillator, right? Is a probabilistic interpretation about the classic harmonic oscillator. That corresponds a mass with a spring. If its behavior corresponds left and right in this case, right? That mass moves in axis. For analog, for quantum mechanical or quantum mechanics is instead of a mass, we have a function wave. That function waves suppose probability about what probability is going to the electron will be found. I don't know. Since it has the same potential energy form, it's one of the most important model system in quantum mechanics for which an exact analytical solution is known. Yes, the solution about this equation is such an polynomials, right? More specifically is Hermite polynomials that depends about or something Hermite polynomials. In the case for one dimension, for x-axis, we have only a difference of 1/2, right? When
state is zero, or I mean the fundamental state, energy is 1/2 h bar omega, and that represents here. This is an energy for fundamental state. This is for first how this is for the first excited energy. No, for the first excited state. For the second excited state, and that follow. So eigenfunctions and eigenvalues. Before I explain about eigenfunctions, that means that corresponds an psi. This corresponds an eigenfunction, okay? And eigenvalues, the energy of the actual state. The analytical solution of the Schrödinger equation in 2 dimensions with the harmonic oscillation potential can be expressed as, and yep, this is I was refer. This is Hermite polynomials, and this is an exponential, such an Gaussian function, and this is correspond probably I don't remember how I don't remember how we obtained this expression, but the analytical solution is obtained with asymptotic approximation, right? When you do the function to be zero and for distance, right? With the corresponding eigenvalues, we now add 1/2, right? Because it's in 2 dimensions. This is for 1 dimension, but for 2 dimensions you need to add other level of energy in other direction, or freedom degree, and this is multiplied by h bar and frequency, and this is the form more simplified. We see that for the generate energy values nx equal and ny equal 0. This is the fundamental state. We can see that produce this solution for the lower. This is the lowest level. Well, A0 is equal h bar omega, okay? 0, 0, h bar omega. A single value. Yes. Just has a single value. For the first excited state, we can have
for nx equals 0 or ny equal 1 or nx equal 1 or ny equals 0. That corresponds on a1 epsilon 1 and yes is 2h bar omega. This is the total energy for that state. And see, thus we find the I n is m plus 1 times the Henry rate. This is for n x equal 1 and n y equals 0. And this is for the second excited state. So, well, how we obtain the solution, right? We obtain the solution about apply or multiply two functions, one to corresponds x for x and the second to corresponds of y. The equation has several solutions of the form. This is the form for the equation who depends of x, and this is the form who about the Hermite polynomial, right? And yep, this is for the form of y function, of the function who depends of y, where this is the same form, and it's not new. This is the solution for the fundamental state. Let's go ahead. Okay. Bode of the Hamiltonian matrix, Laplacian. Suppose we are looking for a solution C x y of Laplace equation. This is the Laplace equation about something like I was saying in a few moments. And okay, we can discretize this equation by approximations, right? The approximation for the secant partial derivatives is like the second derivatives. We can express the second derivative like this form. It's pretty good. It's a pretty good for approximation. And when we plus these approximations, we have this form. Okay. This form that makes sense about the 5 extensile of 5 points, 5 points method, because we can start in the center. No. I'm sorry. We need to know the center, okay? But for now, this point we call new this others points. And yep, this form allows us to find the center point, right? Because x plus a means right, x minus a means left, y plus b means up, and y minus b means down. And yeah, that corresponds to a linear system of equations.
That is it. For simplicity, we assume that the spacing in the x direction is the same as in the y direction, okay? A equals b. A equals b for simplify the things. So we can have this form. We plus here, and using the cxy notation by a and j, we obtain it's the same form, the same particular form. What changed, right? Just the number of the index for each index. That means that I have to explain. For n, n equal 5. That means 5 nodes, okay, in the grid. 1, 2, 3, 4, 5. We can have 5 nodes, and the boundary condition represents the bound of the grid. That represents the boundary conditions, and we know that we know what represents that points, because the solution in these points are 0 for the harmonic oscillator in this case, because we need to have to apply now, right, the exponential decreasement, or for the concentration below. I don't know. We need to know this point, okay? Let's start with I equal 1 and j equal 1, okay? And we replace in this equation. Okay, I equal 1 minus 1, that is 0. And then we have c 0 1, and that's the solution, and it's a boundary condition. It's this probably, I don't know, it's this point is a boundary condition that represents this. And okay, c2 1, this minus 4 1 1, this plus c1 0, this c1 0 plus c1 2, this. Okay, so we need to have, or we need to do with rest of points, right? u1 2, u1 3, and we have this system of equations. This is for simplify the method for 5 nodes. This is more general, but simplify to simplify the compute, right? When you
when we have the boundary conditions like this, we can rearrange this system in a matrix. We have 5 nodes. That was external modes. And the importance here is the internal nodes. And the internal nodes is 3 for horizontal axis, and the vertical axis is 3 2. And we have 9 internal nodes, and with this linear system equation, it's 9 equations, and we have an 9 by 9 matrix, right? And so we have this matrix, and this is a trilinear matrix or a sparse matrix. Like in the diagonal we have -4, on the super diagonal we have ones and zeros, and inferior diagonal ones and zeros too, and we have these terms for ones too, and this. So this is only the form of the Laplacian. So we need to remember the equation of oscillator, and we have the Laplacian. This is only a scalar, but this is another matrix we need to build, right? And we add this matrix with another matrix, and we have an equation, right? A system. And so for contraction of the Hamiltonian matrix, I mean the potential, this term, what I was saying, this term is the same. To build this matrix, we can only evaluate the function. It's only calculate from the center. We can put values for x and y. For example, put a value for x when I displace in right direction. This as an example, okay? This is 0 0. For x, this points is like 1 0, and just evaluate 1 square plus 0 square, multiply this. This is an value, fixed value, and this is a fixed value too. And we have only calculating this matrix. In this case, 5 nodes, external 5 nodes. We have a mesh grid about 5 by 5 extensile, right? And matrix 5 by 5 in total. So the graphics of this term is like
a parabolian in 2 dimensions, parabol in 2 dimensions. And how we rearrange these terms on a matrix, right? How can we arrange these terms to plus, right? To plus a matrix, a potential matrix with Nabla matrix. So we only just centering in the internal nodes, right? I mean this node, this node, and in total are 9 nodes, okay? It means nine terms or 9 values we can focus in, okay? We can start with this, okay? This node. We can arrange this term in a diagonal matrix, like this, okay? We can put this term in the superior term, I mean the A11 term, and we can put this term here, like this term here, okay? So we can put this term here, 0 here, here. Thus we can build the matrix, the diagonal matrix of potential energy, and it's like this form. And so just want to plus the potential matrix and the Nabla matrix, multiply that scalar, and that's it's we can define the scalar by B, and yes, we have an Hamiltonian matrix, and it's of this form. And yep, so let's go ahead. Once we have the Hamiltonian matrix, we only to solve the system, right? Because the system is only find the eigenvalues from the matrix. How we the solutions for the system, okay? The eigenvalue system. Podemos encontrar las soluciones acá. Por ejemplo, este es para el primer estado, para el estado fundamental. Este es para el primer estado excitado. Este es solo la simulación numérica, quiero decir. Está bien que hemos visto anteriormente que se presenta degeneración para el primer estado excitado en adelante, porque podemos tener, por así decirlo, diferentes configuraciones para los NX y NY que van a representar la misma cantidad de energía. Podemos tener pues 0,1 o 1,0 y aún así van a presentar la misma energía, que va a ser en ese caso 2H barra omega. Entonces tendríamos en ese caso dos estados degenerados que en sí van a representar la misma energía, solo que son, por así decirlo, dos formas diferentes de
oscilación. Es como, por así decirlo, en un oscilador tienes diferentes modos normales de oscilación, solo que un modo normal con respecto a otro pueden tener la misma energía. Eso es lo que trato de entender también. Bueno, esto en sí, porque no estoy poniendo estados degenerados, es porque en el código de MATLAB, por así decirlo, esto ya representaría la solución numérica de MATLAB. Lo que puse acá es la solución analítica, solo reemplazando valores, ¿ok? Y solo me brinda solamente un estado de energía, o sea, un estado ya, por así decirlo, compuesto por una combinación lineal de esos estados degenerados. Eso es algo que me deja demasiado pensando. Al igual que acá, acá tendría que tener 3 estados degenerados, pero el solving de MATLAB solo me da uno. Y aquí debería tener 4 y solo me da uno. Pero bueno, al menos me da la solución en sí, o sea, porque al momento de, por así decirlo, hallar los eigenvalores de la matriz, obviamente esta matriz, al ser demasiado grande, va a tener infinidad de eigenvalores. Y pues, ¿cómo puedo clasificar o cómo puedo saber que uno de esos eigenvalores va a ser una combinación lineal de, yo qué sé, de 2 estados diferentes que van a representar la misma energía? ¿Cómo podría identificar eso MATLAB numéricamente? No sé cómo. Bueno, ahí es donde me quedé estancado. Y pues solo obtuve este tipo de soluciones. Bueno, vamos al código de una vez. Aquí es donde pues definí las constantes, que es la h barra, que es 1,6 por 10 a la menos 34. Es la constante de Planck reducida. O sea, m es la masa del electrón. W es la frecuencia angular a la que el electrón va a estar oscilando dentro de ese confinamiento, ¿no? Esa región de anchura tal. La anchura va a ser de 10 nanómetros, por así decirlo. Esta es la constante que puse acá. Va a representar eso. ¿Dónde está la ecuación? Es esta. Este es el A, que bueno, analíticamente lo representan como un alfa, pero es solamente esto. Es h barra. No, perdón. Es esto. Si no me estoy confundiendo. Sí, raíz cuadrada de h barra. Bueno, aquí está invertido, ¿no? Longitud del oscilador. Claro. Es que este alfa, claro, tiene unidades de metros a la -1. Y al momento de invertir, pues, es ya metros. Bueno, aquí lo puse, estaba probando con 100 nodos, pero vamos a ponerlo en 50 para que vean cómo se hace la discretización. Aquí pues definimos un vector x que va a tener de inicio menos L medios, que va a ser pues la mitad de esto, hasta el final de L medios, que particularmente pues el total es L. Y va a estar dividido entre... Esto va a generar un vector ya de un tamaño de L, que va a estar dividido 50 veces. Esto también va a generar otro vector, pero en este caso en el eje Y. Y pues este es el tamaño de paso de la malla, que va a ser, o sea, el número de divisiones, perdón, el número de nodos entre, va a ser la longitud entre el número de nodos menos 1, porque el número de nodos menos 1 va a ser el número de divisiones que esta longitud va a tener. Y al momento de hacer esa división tenemos el tamaño de paso. Es como una relación de proporcionalidad. La construcción de la malla 2D.
Acá solamente construimos la malla que va a representar, por así decirlo, esa malla o nuestro plano, ¿ok? Que se construye con mesh grid. Aquí la matriz la relaciona con condiciones de frontera, pues aquí queremos especificar que solamente, bueno, solo estamos definiendo acá los nodos internos, porque los nodos externos, al uno ser uno exterior a la izquierda y otro exterior a la derecha, pues vamos a restarlos, en este caso son dos, y también de arriba y abajo. Bueno, acá construimos ya la matriz del operador nabla, hacemos un sparse de m al cuadrado por m al cuadrado, que en este caso, como vimos anteriormente, va a tener esa forma. ¿Dónde está? O sea, tenemos 1, 2, 3, 3 nodos internos, ¿ok? 1, 2, 3, 3 nodos internos. La matriz del operador nabla pues va a significar 3 al cuadrado, que va a ser 9, y 3 al cuadrado, que van a ser 9. Una matriz de 9 por 9. Eso es. Sparse 9 by 9. Aquí abrimos un ciclo for para especificar primero los índices i, que van a ir aumentando. Primero comenzamos con el 2. ¿Por qué no con el 1? Porque MATLAB pues solo empieza desde el 1, no desde el 0. Por eso ya corrí 1 desde el 2. Y vamos a terminar hasta n-1. Lo que quiero decir con esto es que vamos a empezar con este nodo. Y bueno, siguiendo con el for, para j vamos a empezar con el nodo 2, n-1, o sea 2,2. Es básicamente lo mismo que esto, solo que en vez de 1,1 es 2,2 y solamente vamos a sumarle 1. Es que MATLAB no trabaja con valores definidos en ceros para los ciclos for. Ese es un problema. Pues partamos primero del hecho de cómo construimos la matriz esta, ¿no? La matriz del operador nabla. Entonces podemos, por así decirlo, querer tener subíndices para agregar de manera diagonal estos 4. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues definiendo una variable llamada k, que pues va a ser igual. Este k tiene que sí o sí depender de tanto de k tiene que depender tanto de i como de j, para que pues al momento de ir variando estos i's y j's pues obtengamos relaciones y obtener pues de manera simétrica estos unos, y pues que lo restante, si no se cumple la condición, pues va a ser 0. Entonces vamos a partir de i igual a 1 y j igual a 1, que va a representar básicamente este nodo. Entonces, para que esto tenga sentido, vamos a relacionar a i menos 1 por m. M en ese caso va a ser la cantidad de nodos internos. O sea, m es igual a n menos 2 más j. De esta manera, al momento de variar i y j de manera respectiva, o sea, para i igual a 1 y j igual a 1, por ejemplo, vamos a tener k igual a 1 menos 1 es 0, esto va a ser 0 más 1 va a ser 1. Para i igual a 2, perdón, i igual a 1 y j igual a 2, que va a ser este nodo, va a ser igual a 0, esto va a ser 0, esto va a ser 2, y pues para i igual a 1 y j igual a 3, esto va a ser 3. Ahora para i igual a 2 va a ser esto 1 por m, que va a ser 3 más
j que va a ser igual a 1 va a ser 4. Y así. K va a ser 5 hasta que K sea 9. Ahí va a parar. Porque son solo 9 nodos. Ya obtenemos entonces por así decirlo, un término que podría interpretarse como diagonal, ¿no? Donde vamos a ordenarlo de manera que pues vamos a obtener 9 entradas que son de manera diagonal. Y pues vamos a construir la matriz A de manera que K, K va a ser igual a menos 4. Ok, vamos a empezar con que J es mayor a 1. Si esta condición se cumple, podemos hacer que A sub K, K menos 1 sea 1. Claro, si esta condición se cumple, ¿ok? Si no se cumple, pues va a ser 0. O sea, A sub 1, 0 va a ser 0. Sería esta parte, A sub 1, 0. ¿Ok? Hay que visualizar este vector fila como esa parte de la ecuación. Una parte de la ecuación. Ahora, podemos decir también que si j es menor a n menos 1, como yo dije, n es el número de nodos totales. Perdón, es el número de nodos externos. A va a ser de K a K más 1. Esto va a ser igual a 1. Entonces, A sub 1, 2. Automáticamente A sub 1, 2. Este es A1, 1. Este es A1, 2. Va a ser igual a 1. Porque J es menor a N menos 1. Que N menos 1 es 5. Y N menos 1 es 4. Entonces 1 es menor a 4. Perdón, 2 es menor a 4. Ahora vamos a I igual a 1, pero con J igual a 3. Perdón. ¿Qué estoy pensando, tío? Ok, empezamos con este ejemplo. I igual a 1 y J igual a 1. Entonces podemos decir que si J es menor a... Perdón, si J es mayor a 1, A sub K, K menos 1 va a ser igual a 1. En este caso a 1, 0 va a ser 1,0. Como J es, o sea, no se cumple que J es mayor que 1, va a ser 0. Ahora puedo decir que si J es menor a M menos 1, N menos 1, A, K, K más 1 va a ser igual a 1, que va a representar porque es a 1,2. Este es a 1,2. Ahora, si I es mayor a 1, ahora lo mismo con I. A, K, K menos M, que M es el número de nodos internos, va a ser igual a 1. Entonces M ya dijimos que era 3.
Entonces tenemos que es A1, sí, A1, M menos 3. Pero principalmente como I es menor a y 1 no puede ser mayor a 1, pues no se cumple. Esta condición queda inválida por ahora. Si I es menor a n menos 1, podemos decir que A, K más M es igual a 1. Lo cual, en este caso, si se cumple, a 1, K más M, que en ese caso sería 4. O sea, A1, 4 sería 1. Y pues ya tenemos esta parte. O sea, este vector fila. Tendríamos que hacer lo mismo para armar la segunda fila de este espacio, ¿no? Del vector, el espacio fila. Y así con I igual a 1 y J igual a 3, I igual a 2 y J igual a 1, I igual a 2 y J igual a 2, I igual a 2 y J igual a 3 y así. Hasta conseguir los 9 sistemas de ecuaciones. Bueno, más que nada armar este tipo de matriz. Eso es lo que quería enseñar con este método, ¿no? Solo que en vez de acá J mayor a 1, es 2 porque MATLAB no empieza con 0, sino con 1. Así que tengo que correr un índice más y empezar también desde 2, no desde 1, con los índices I y J, para que tenga más sentido. Vamos a definir cómo va a ser la matriz de energía potencial. Y pues es un medio de m por la frecuencia al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Especificamos los nodos internos de la matriz de la energía potencial. O sea, como ya los podemos calcular, pues solamente especificamos la parte interna, que va a empezar desde 2 hasta n-1. El h es ya de por sí la matriz hamiltoniana, que va a consistir, ya acá estamos multiplicando ese término escalar que dije que va a multiplicar el operador nabla, más este comando spdiax viene a, por así decirlo, ordenar de manera diagonal, como dije anteriormente acá. Vamos a tener esta matriz, acá era B 20. Hold. Ya voy a ponerlo para 5. Lo siento, no quiero que vean eso. Para 5. Vamos a tener esto, ¿ok? Esta es la parte interna. Lo que va a hacer el spdiax, el comando de spdiax, es organizar estos. Bueno, yo lo dije, pues lo voy a organizar de esta manera, de manera diagonal. Esto, pues así. O sea, este va a ser este acá, este acá, este acá, el 0 acá y así. Específicamente le está asignando, ¿no? Ahora la solución exacta, bueno, eso es para el estado. Este es para el estado fundamental, que viene a ser dado por el polinomio de Hermite. Esto es solo para, por así decirlo, si queremos hallar el error. Más tarde, después voy a hablar sobre esto. Ok, tenemos el problema de valores propios, que es
el que dije antes, el h multiplicado por la autofunción es igual a el autovalor por la función. Entonces, ¿qué número de modo queremos? O sea, ¿qué número, qué nivel de energía queremos? ¿Queremos el fundamental, el primer estado excitado, el segundo? ¿Cuál quieres? En este caso voy a poner el fundamental, que en este caso es 1, pero se entiende que es el E sub 0. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos, por así decirlo, resolviendo el problema de eigenvalores. Tenemos el vector de psi por la energía, que vendría siendo la parte derecha de esa ecuación. Entonces esta parte va a ser igual a los eigenvalores que tiene la matriz H. La matriz H es esta, pues, la que ya había enseñado. Es esta. Voy a calcular, MATLAB va a calcular el valor de los eigenvalores, valga la redundancia. En el estado, bueno, el número de modos, solo esto es para mencionar en qué nivel de energía se encuentra. Y va a tomar el más pequeño. Y pues de por sí va a ser un valor, un número real, pero necesitamos que ese número real sea una matriz en diagonal, o sea, se vaya repitiendo para, por así decirlo, bueno, nos va a servir de utilidad para que satisfaga también la ecuación. Podría satisfacer de esa manera también. Podemos reconstruir la función de onda en dos dimensiones con borde 0. Esta ya es la solución numérica. Vamos a crear un vector, o bueno, en este caso una matriz de ceros que es de n por n, para incluir los nodos internos y externos. Y eso es el símbolo de nivel. Abrimos un ciclo for. El modo es igual a 1 hasta el número de modos, que va a ser 1. Así que solamente va a ser un proceso. Psi interno va a ser igual a reshape psi subvect a dos puntos mod. Esto quiere decir que vamos a reordenar la parte interior de esta matriz, o sea, porque esta matriz incluye todo, los nodos externos e internos, pero solo queremos saber qué pasa en la parte interna. Entonces va a ordenar el vector de psi vector, que lo hemos puesto acá, en toda la parte interior de psi 2. Eso es lo que queremos hacer con esto también. Psi 2, o sea, la parte interna de psi 2 va a ser igual a psi interno. Ahí estás agregando la parte interna. Aquí haces ya el cálculo. Aquí haces ya el cálculo de la diferencia. O sea, si quieres tener un error, por así decirlo, de la función analítica, perdón, la función numérica menos la función analítica, pero como está en valor absoluto, pues solo quieres obtener la distancia que hay entre esas dos soluciones, la proximidad y qué tan fiable puede ser el método numérico. Entonces podemos graficar eso. Esto nos permite graficar el error de la solución analítica con la solución exacta. Y estos solo son las etiquetas o leyendas de los ejes. Aquí pues abrimos un ciclo for para mencionar que sí va a ser la solución. Solo es resumir. Ahora la norma, porque para hacer esto tenemos que calcular la norma.
O sea, tenemos que normalizar la solución para, por así decirlo, calcular la densidad de probabilidades. Necesitamos normalizar la solución en todo el espacio. ¿Y cómo hacemos esto numéricamente? Pues aplicamos la raíz cuadrada de una doble sumatoria de psi al cuadrado multiplicado por el tamaño de paso al cuadrado. Ahora, psi sub 2 d va a llegar a ser igual a psi sobre la norma. Esto ya es como, por así decirlo, hacer como un vector unitario. El psi llegaría a ser la solución, pero no normalizada. Pero el momento de dividir entre su norma es como si fuera un vector unitario. Ya está normalizada la función. Y pues la probabilidad de que se encuentre el electrón en todo el espacio va a ser del 100%. O de 1, como quieras verlo. Ahora graficamos los modos. Para el primer modo va a ir de 1 hasta el modo, que en este caso va a ser el fundamental. Rho va a ser pues la densidad de probabilidad, que va a ser el valor absoluto de la función psi 2d al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y pues vamos a graficar tanto la solución analítica como la densidad de probabilidad. Y va a ser esto. Esta es la solución analítica. Es un cono, ¿no? Un cono muy bonito. Y acá hay otro cono. De por sí son muy parecidos en el estado fundamental. Y este es el error. Otro cono. Bueno, aquí hay que aumentar el número de nodos. A ver, perdón. Acá están los nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Solo nos interesa. Claro, todos estos 5 son externos y son condiciones de frontera, como estos, estos y estos. Solo nos interesa la parte interna. Y pues al momento de aumentar el número de nodos a 50, por ejemplo, ya se está obteniendo mejor relieve de la solución. Y así voy aumentando 100. Voy a tener una aproximación mucho mejor. Ya está aproximándose a pues una solución más congruente. Y pues el error, bueno, al tener unidades demasiado pequeñas y grandes a la vez, pues las diferencias entre una función analítica y una función numérica pues van a depender mucho de qué constantes sean esas. Y también el número de nodos. También quiero aclarar eso, que la diferencia entre una solución y otra va a también depender del número de nodos. Mira, la distribución de probabilidad, mira cuánto abarca. Es de 4.5 por 10 a la 18, amigo. Eso pues lo estoy atribuyendo mucho a las unidades que estoy tratando de dar de manera realista. Eso es lo que trato de hacer. Eso es lo que tratamos de hacer en métodos numéricos. Aproximar demasiado el problema a la vida real. Solo que en este caso es un oscilador armónico cuántico. Como de por sí en la vida real un oscilador armónico cuántico que pues es un electrón. Esa es una escala atómica. Es esa escala atómica. ¿Cómo no voy a tener demasiado error e imprecisión si con solo definir esas variables? Porque si adimensiono los constantes, el error va a reducir demasiado. Casi a 1 o 2 o 0 punto tanto. E incluso he tenido errores de por 10 a la menos 3 o 4. Así que solo atribuyo mucho a mis constantes, a las constantes con las que quiero manejar. O también a las constantes que yo quisiera
utilizar para estudiar la densidad de probabilidad. Porque puedo simplificar más el problema, ¿no? Y decir que pues estas unidades pueden ser h barra 1, la masa 1, la frecuencia 1 y etcétera. Y voy a obtener una solución, por así decirlo, mucho más fácil de estudiar. Y pues en este caso ya la probabilidad total podría ser 1. Y aquí mira, la solución, el error disminuye un montón, 0.6. Quizás si aumento el número de nodos a 150, aún disminuye más el error, quién lo sabe. No. No hizo gran cosa. Vamos a dejarlo así. Sí, no. Incluso aumentó. Pero bueno, es significativo, ¿no? El error comparado a eso. Quizás nos brinde una forma mucho más fácil de estudiar la probabilidad de un electrón dentro de una región de anchura, pues puedo decir de 10 nanómetros. Bueno, no de 10 nanómetros porque ya cambié todo básicamente. Pero nos puede dar una buena idea o podemos obtener buenos análisis con respecto a simplificar más las dimensiones del problema. Por ejemplo, para el segundo estado, como bien dije, no puedo obtener estados degenerados porque estoy solucionando el problema de manera numérica y no de manera analítica. O sea, claro que puedo llegar a obtener esos estados. Perdón, este no es. Pero tendría que hacer otras cosas. Tendría que hacer otro tipo de... Tal vez incluso construir de manera diferente el método. Probablemente. Para obtener ese tipo de soluciones. O sea, para que me brinde la libertad de, por así decirlo, obtener estados degenerados. Este es el primer estado excitado, como ven. La solución es de esta manera. Y la densidad de probabilidad de esto. Si ya supone demasiado error calcular para el estado fundamental, no me quiero imaginar qué error va a aparecer o qué tipo de función incluso que va a ser diferente a esta va a aparecer si quiero calcular el error de esta solución numérica con la solución analítica. Y pues vemos que también es como si fuera una combinación de los estados degenerados, porque en la parte analítica vemos que hay disposiciones horizontales y verticales. Ahora aumentemos el nivel de energía 3. Cada vez está haciendo más simétrico el problema, aunque no parezca. Cada vez se va haciendo un problema más simétrico, porque también es un oscilador isotrópico. Si quieren vamos al cuarto y así sucesivamente. Ese es el cuarto. Ya tenemos como 4 funciones gaussianas, por así decirlo. Esta es la solución numérica. Esta es la distribución de probabilidad o la densidad de probabilidad. Sigamos con el 5. Y bueno, también el método puede tener hasta incluso una limitación, una limitante de estados. De qué nivel de estados puedo generar.
Mira cómo lo genera el estado en el sexto nivel. Wow. A ver el 7. A ver el 8. Cada vez se está haciendo más complejo.